Amigos y amigas oyentes, bienvenidos y bienvenida a más una charla espiritual del programa Corazón Limpio. Hoy meditaremos juntos sobre Juan capítulo 9, versículos 1, desde 1 a 41. Jesús, luz que juzga al mundo. Escuchemos ahora la lectura del texto, que es bastante largo. Si alguien tiene la Biblia, puede abrirla al capítulo 9 del Evangelio de Juan y acompañarme en la lectura. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esto, yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la sílaba y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿No es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre, que se llama Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿A dónde está este hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Lavaron antes los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro, le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé, ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios, ¿por qué no respeta el sábado? Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y habían desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Preguntándoselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya éstos habían convenido que se expulsará de la sinagoga a todo
el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dieron sus padres, pregúntanselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le preguntaron: «Júralo por Dios». A nosotros nos consta que este hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: «Discípulos de éste, lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de éste no sabemos ni de dónde salió». Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos le explicaron: «Tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones», y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encuentro le preguntó: «¿Crees en el Hijo del Hombre?» «¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él». «Pues ya lo has visto», le contestó Jesús. «Es él que está hablando contigo». «Creo, Señor», declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo: «Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos». Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: «¿Qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos?» Jesús les contestó: «Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece». Quiero que mi vida sea luz en la sombra. Quiero que mi alma te alabe, Señor. Quiero que tu gloria sea manifestada en este día, Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Amén. Este texto, que nos narra el sexto signo de Jesús, tiene un cierto paralelismo como el texto que leemos y meditamos ayer, Juan, capítulo 5, versículo 1 a 18, la cura de paralítico, que nos narraba el tercer signo de Jesús. En los dos casos, el agua tiene un simbolismo importante, que Jesús hace su obra en día de sábado. El texto de hoy comienza con Jesús que rechaza la mentalidad muy difundida en su tiempo, según la cual
bienestar o desgracia eran fruto de una buena o mala conducta. Así la ceguera tiene otra causa. Sirve para que Jesús se manifieste como la verdadera luz. Como dice Juan en capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también en el versículo 5 de este texto, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero no todos aceptan a Jesús como luz. Como bien recuerda Juan en su prólogo, la palabra era la luz verdadera, que son su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Juan capítulo 1, versículo 10, 9 a 10. Por eso Jesús dice en el versículo 39 del texto de hoy, que yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos. Jesús está hablando aquí de los fariseos que niegan su mesianismo. Estos, cuando interrogaron al ciego, quieren saber cómo Jesús lo curó. Esto dice que no sabe, que solo hizo barro, se lo puso en los ojos, lo mandó a lavarse en el estanque y volvió a ver. Y después les pregunta si ellos también quieren ser discípulos de Jesús. Ellos lo insultaban llamándolo de pecador y dicen que ellos son discípulos de Moisés. Si los fariseos se negaban a acreditar en la obra de Jesús, hoy día hay los que prometen para la persona sanaciones y bienes materiales que nunca Jesús prometió ni hizo, quizás más para promover a sí mismo y sus propios intereses de que promover y ayudar a las personas a creer en Jesús, el verdadero Salvador. Tenemos cuidado para no acreditar en palabras vacías. Jesús dijo claramente que nosotros somos siervos y nuestro trabajo es llevar las personas a la fe, hacer una experiencia espiritual de Dios. No debemos tener la presunción de hacer cosas maravillosas, milagrosas, buscando una manera de curación espiritual o físicamente, o cambio extraordinario de vida. Es necesario que seamos humildes y seguidores de Jesús. Jesús, que es el Maestro, nunca dijo que iba a resolver todos nuestros problemas de orden financiera, de salud u otro. Por lo tanto, procuremos seguir a Jesús, luz del mundo, que nos trajo la liberación interior, nos dio un corazón nuevo para vivir como hijos de Dios. Hagamos, sí, junto a Jesús, todo el posible para mejorar nuestra vida y la de los demás, pero aceptemos que nuestra vida es limitada y hay problemas que en este mundo, no podemos resolver todo. Dejemos que Dios sea Dios y aceptémonos como hombres con todo lo que eso comporta. La estructura del texto. Miremos. La sanación, versículos 1 a 7. La reacción de los vecinos, versículos 8 a 12. El primero encuentro con los fariseos que investigan el caso, versículos 13 a 18. La reacción de los padres, versículos 19 a 23. Segundo encuentro del ciego con los fariseos, que después de testimonio lo echan de la sinagoga, versículos 24 a 34. Profesión de fe del hombre sanado, versículos 35 a 38. Los verdaderos ciegos son los que se niegan a ver en Jesús
el Mesías, versículos 39 a 41. Ya meditamos sobre fe e incredulidad. Primero, la fe del ciego. Juan tiene como fin mostrar y fortalecer la fe en Jesús como Mesías. Por eso nos presenta al ciego en un itinerario de fe que lo lleva de la ceguera a la luz. En el comienzo el ciego es pasivo. Jesús hace gesto, acción de Jesús de curar, que él no comprende bien, como manipular el barro y escupir en él. Pero él acepta de ir a lavarse. Su acción de ciego, que necesita obediencia, ir a lavarse a la piscina de Siloé. Él acepta confiando en Jesús, que para él era hasta entonces un desconocido todavía. No es la fe, pero ya está en la dirección correcta, porque la fe es una cuestión de confianza. Enseguida el ciego toma la palabra para contar lo que se pasó y podemos decirle que de una cierta manera ya es un testigo. Su fe, recién encendida, ya comporta esta dimensión de testimonio. Evangelio, por ejemplo, Mateo 5 y 15 dice: ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Continuando, veamos que el ciego, llevado delante de los fariseos, no entra en su jugada. Poco le importa su discusión teórica sobre el sábado. No tanta importancia. Ellos quieren saber cómo Jesús le curó, pero solo para condenar a Jesús. Él, al contrario, piensa que su cura milagrosa solo puede venir de Dios. Reconoce entonces que Jesús es un profeta. Caminar rumbo a la fe es reconocer los signos que Dios hace en el corazón de la vida. Por eso, no tiene miedo de disputar con los fariseos, que acusa de manera irónica de ignorancia, diciendo: jamás se ha oído decir que alguien haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Caminar hacia la fe es obedecer una palabra que puede nos costar. El ciego, por su testimonio, es expulsado de la sinagoga. Cuando le encuentra a Jesús, éste le preguntó: si crees en el Hijo del Hombre, ¿quién es Señor? Jesús respondió: Él que está hablando contigo. El ciego dice: creo, Señor. Enseguida se postra delante de Jesús, reconociendo su divinidad. El ciego finalmente llegó a la fe plena en Jesús. Para llegar a la plenitud de la fe, es necesario hacer una experiencia personal con Dios. El ciego, alcanzada la madurez de la fe, es pronto para ser enviado, como nos recuerda el hombre del estanque de Siloé, que significa enviado. El camino de fe no es como un río tranquilo o como hacer una caminata en un parque. Es muchas veces lucha espiritual y elección, decisión con discernimiento. En el Evangelio de hoy vemos claramente, como también en nuestra sociedad actual, que hay quien tiene fe, quien le es indiferente, quien se le opone radicalmente y hasta quien hace uso de la violencia. La multitud de los versículos 8 a 12 es atraída por la sanación del ciego, pero se queda en la superficie de los acontecimientos.
en el hecho milagroso sin ir más allá. Por eso podemos decir que esta es una actitud de indiferencia que es un obstáculo a la fe. Los padres del ciego es claro que sabían que su hijo era ciego de nacimiento, pero no quieren tener problemas con las autoridades. Prevalece el miedo y quizá podemos entender por qué en aquella sociedad donde lo civil y lo religioso eran una única cosa, se excluida de la sinagoga, quería decir ser cortado de la sociedad y ser condenado a la marginalidad. Por eso prevalece la cobardía, que es un obstáculo a la fe. Los fariseos, por fin, que eran los jefes, estaban tan llenos de su conocimiento de la ley y de la doctrina que se vuelvan incapaces de reconocer la novedad de Jesús. Ellos son insensibles al testimonio del ciego. Su orgullo y odio hacia Jesús los vuelven completamente ciegos. Es lo que Jesús les reprocha en el versículos 39 y 41 de este evangelio. Ellos que piensan de tener buena vista son los que más necesitan del varo ¿de qué? La conversión que Jesús usó para sanar al ciego y por lo cual ellos critican a Jesús. No olvidemos que hacer el varo en el día de sábado era uno de los 39 trabajos prohibidos en ese día. Es el drama que se pasa aquí. Un drama. Es el drama de no querer reconocer a Jesús, el enviado de Jesús. O es un drama de no querer abrir los ojos. Apóstol Juan, quiere nos dejar decir que hay dos tipos de ciegos. Los ciegos de nacimiento o por otras causas naturales y los ciegos de corazón, enfermedad mucho más grave de la primera, según relata Juan, porque no tiene curación. Dios no puede sanarnos si no reconocemos que necesitamos de sanación. Jesús es presentado como el enviado del Padre, como nos recuerda la etimología del hombre Siloé. Entonces nos preguntamos juntos con Juan, ¿cómo es posible recusar a aquel que vino a este mundo para nos traer la luz? Es una pregunta que vale para los contemporáneos de Jesús, pero también para nosotros. ¿Cómo es posible recusar a aquel que vino a este mundo para nos traer la luz? Hoy hay muchos que todavía no conocen a Jesús porque viven en otros contextos religiosos o culturales o porque quizás todavía no escucharon hablar de él. Hay otros que por motivos ideológicos dicen de no creer en Dios y no aceptan a Jesús. Son los que se dicen agnósticos y ateos. Pero hay también mucha gente que se dice cristiana, soy cristiano, pero vive en la indiferencia como la multitud del Evangelio o con miedo de testimoniar su fe o quizá vergüenza como los padres del ciego o peor aún muchos que dicen de acreditar en Jesús, hablan de él, pero lo niegan prácticamente porque actúan como si él no existiera. Es lo que llamamos de ateísmo práctico. Como creyentes tendríamos que primero vivir como discípulos de Jesús y segundo,
hacer causa común con todos los hombres y mujeres, compartiendo preocupación, alegría, esperanza, hablando su lenguaje, para poder testimoniar nuestra fe en el corazón de esta vida. No tener miedo de testimoniar a Jesús. Nuestra misión es de dar un gesto de evangelio a este mundo amado por Dios. Nuestro mundo está, por muchos aspectos, construidos en oposición a la propuesta de Jesús. Los dioses pequeños o falsos dioses que dominan el dinero, pero no valoran el reino de Dios. En este mundo donde todo, también los seres humanos, es juzgado a partir de su valor de mercadería, es necesario que como hombres y mujeres de la fe resistamos y hasta rechacemos todo lo que reduce el ser humano al estado de mercadería que tienen un precio. Claro que nadie tiene recetas milagrosas para resolver los problemas de este mundo, pero tenemos, sí, nuestra fe en Cristo Jesús, que venció al mundo con la fuerza del amor. Por tanto, mano al arado y trabajemos dando nuestra contribución para que este mundo sea mejor, que adelanta quejarnos que las cosas no andan bien si nada hacemos para mejorarlas. Como decimos, como decíamos en la meditación de ayer, el Señor Jesús nos invita a levántate y anda. Amigos y amigas, y amados y amadas por Dios, estamos terminando nuestra meditación. El Señor Jesús, la luz de Dios, que ausenta las tinieblas de nuestro corazón, nos llama a la conversión y a salir del pecado, es decir, que nos invita a confiar en Él. Quiero recordarle que yo, Pastor San Josón, estaré con ustedes el próximo sábado, siempre a partir de las 19:30. Les invito a sintonizar su radio a esta hora para que juntos podamos alabar a Dios y recibir su palabra que ilumina nuestra vida. Que Dios ilumine y bendiga sus vidas, las de sus familias, bendiga sus trabajos y todos los que ustedes son y hacen. Hasta la próxima semana y permanezcan firmes en Dios. Hasta pronto.